hacer la segunda parte de la PAES, de la M1 de la PAES. Veamos, nos quedamos en el ejercicio 34. En un espejo de forma cuadrada, ¿ok? Se quiere colocar 4 adornos con forma de triángulo isósceles. ¿Ok? Triángulo isósceles congruentes entre sí, tal como se representa en la siguiente figura. ¿Cuál de los siguientes valores debe tener X para que el área de adornos del espejo sea 56 centímetros cuadrados? El área libre de adornos sea 56 centímetros cuadrados. O sea, el área que está acá es 56, sin los triángulos. Deberíamos sacar primero el área completa de esto. Y tenemos que es un cuadrado de lado 8 centímetros. Y en los cuadrados el área sería lado al cuadrado, ya que el ancho también mide 8 centímetros. 8 al cuadrado 64. Y si le restamos los 56 centímetros cuadrados, nos va a quedar el área de los triángulos. El área que ocuparían solamente los triángulos, que serían 64 menos 56, que es igual a 8 centímetros cuadrados. Y como son 4 cuadrados que tendrían la misma área, tendríamos que dividirla por 4. Así que esos 8 centímetros cuadrados serían por triángulo 2 centímetros cuadrados de área. Y ahí tendríamos ya casi todo listo. Nos faltaría solamente ocupar la fórmula del área de un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Si se fijan, como era un cuadrado, este era un triángulo rectángulos. Así que la base es X, la altura es X y lo dividiríamos por 2. Y eso tiene que ser igual a los 2 centímetros cuadrados. X por X, X cuadrado. Paso el 2 multiplicando y me queda 4. Aplico raíz y me queda que X es igual a 2 centímetros. Y esa sería la respuesta a este problema. Veamos el siguiente. 35. Una persona controla un dron y comienza a hacerlo descender verticalmente con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Ok. Si al momento de iniciar el descenso, el dron se encontraba a una altura de 80 metros con respecto al suelo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo, desde el inicio del descenso? Bueno, acá podemos ver que entonces los gráficos son de altura versus tiempo, porque también podrían haber vinculado rapidez, tiempo, altura, rapidez, pero es altura, tiempo, que es lo más típico. Y acá, por lo que dice el enunciado, cuando el tiempo es cero, o sea, el momento inicial, la altura es 80. Y de ahí va disminuyendo su altura. Así que los únicos gráficos que cumplen con este punto de que en tiempo cero la altura es 80 sería el gráfico B y el gráfico C. El A y el D estarían malos. Y luego, a medida que pasa el tiempo, iría descendiendo con una rapidez de 5 metros por segundo. Y bueno, si se fijan, cuando el tiempo es 5, todavía no termina de descender. Cuando han pasado 5 segundos, los metros que ha avanzado serían 5 por 5, que serían 25 metros. En cambio, cuando ya avanzó 16 segundos, estuvo descendiendo, la distancia que recorrió serían los 80 metros. Y esto vendría por la fórmula de que distancia partido tiempo es igual a la rapidez. Bien, igual se puede hacer una función de esto, que también es típica, que sería la rapidez, h la altura, que sería la rapidez por el tiempo más la altura inicial. Ver h0. Sigamos. Ignacio se dedica a vender productos encargados por sus clientes que importa mediante una aplicación móvil. El precio de venta al que Ignacio vende los productos lo determina según esta función.
el precio va a ser 1,5x por más 2.500. Tal que x representa el precio en pesos al que compra el producto. Ok, x es el precio al que compra el producto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Ignacio cobra un costo fijo de 1,5 más 2.500 a todos los productos que vende. Vamos a analizar un poco esta función porque es bueno ver que la pendiente serían los costos variables o el precio variable el que cobra. El sobre el costo aumenta el precio un poco, pero el costo fijo o el precio fijo que le cobra a la gente es 2.500. Siempre va a cobrar estos 2.500. Y también podríamos ver este 1,5 como 150 partido 100. O sea, está cobrando un recargo de 50% al costo que le salió. Y además de eso, cobra un precio fijo del 2.500. Así que la primera estaría mala porque el costo fijo era 2.500 solamente. La segunda dice, Ignacio realiza un recargo de 50%, que era lo que estábamos hablando, sin considerar en ese recargo el cargo fijo. Y estaría correcto. Si no consideramos el cargo fijo, le está haciendo un recargo de 50%. La C nos decía que Ignacio cobra un costo fijo de 1,5 por 2.500 y no, es 2.500 solamente. Y la D, Ignacio realiza un recargo de 1,5%, no es 50% el recargo. Sigamos. Así que la correcta era la B. 37. En una distribuidora envasaron 360 litros de detergente líquido en bidones de 3 litros y de 5 litros de capacidad. Si se ocuparon en total 100 bidones, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre la cantidad de bidones de distinta capacidad que se usan? Ok, acá vamos a tener un sistema de ecuaciones donde primero deberíamos definir las variables, porque tenemos dos tipos de producto. Vamos a llamar a X eh, el número de bidones de 3 litros y vamos a llamar a Y el número de bidones de 5 litros. Este problema es bastante típico. Hay que sacar una ecuación por la cantidad, que en este caso vendría dado porque el número de bidones, que sería X más Y, sería igual al total de bidones, que son 100. Y hay otra que es por el contenido, que en el fondo en este caso serían los litros. O a veces es por un precio, que es lo más típico. Y en este caso, X, su valor o contenido es de 3 litros. Así que a X lo multiplicamos por 3. Ya Y la podemos multiplicar por 5, ya que 5 son los litros que contiene. Y eso sería en total 360 litros. Ahí tendríamos el problema. Y podemos hacer un sistema de ecuaciones. Una forma es despejar una de las variables en una ecuación y reemplazarla en la otra. Por ejemplo, acá arriba podríamos despejar el X y dejamos que X sea igual a 100 menos Y. Y eso lo vamos a despejar en la otra ecuación. Tenemos 3x más 5y es igual a 360. Bueno, vamos a cambiar este y por lo que sacamos acá. Vamos a cambiar el x, vamos a cambiar el x por lo que teníamos acá, 100 menos y. Así que donde tenemos un x, ahora tenemos 100 menos y. Y resolvemos esto. Sería multiplicar el 3 por 100 y por y, y nos va a quedar 300 menos 3y más 5y igual 360. Pasamos restando el 300 y el menos 3y más 5y es 2y. Y 360 menos 300 es 60. Por último, dividiendo por 2, nos queda que y es igual a
30. Y si y es 30, reemplazándolo acá, nos quedaría que 100 menos y sería x, que sería igual a 70. Y aquí nos pedían cuál de los siguientes valores es la diferencia, o sea, la resta entre estos dos. Y sería 70 menos 30, que es igual a 40. La B. Sigamos. La 38. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función f definida por f igual x más 3 elevado al cuadrado con el dominio conjunto de los números reales? Ya. Esta función está escrita de forma canónica, esta parábola. Y la forma canónica es esta. A por x menos h al cuadrado, en este caso, más k. Y el vértice de la parábola es hk. Así que aquí el vértice sería, así como acá, que en este caso sería menos 3,0. Y menos 3 porque la fórmula tiene un menos. También uno puede verlo esto como, bueno, la única alternativa que cumple, que el vértice es menos 3,0, sería la B. También podemos verlo por traslación de funciones, que si yo le sumo adentro de la función, la estaría corriendo para la izquierda. Y lo más sencillo que funciona siempre, que es dar valores al x. Por ejemplo, cuando el x es 0, lo reemplazo en la función, me queda 0 más 3 al cuadrado, 9. Y vemos qué funciones pueden cumplir eso. Y de hecho, así descartamos la c y la d, que cortan el 3 y en el menos 3. Y luego tendríamos una diferencia entre el 3 y el menos 3. Por ejemplo, cuando el x es 3, me daría 3 más 3, 6, al cuadrado 36. Así que nuevamente, cuando es 3 debería ser 36 y acá es 0, así que estaría mala. Y la única correcta sería la P. Sigamos. 39. A ver. ¿En cuál de las siguientes figuras la medida del segmento PQ es la que se indica de acuerdo a las condiciones dadas en cada una de ellas? El triángulo ABP es equilátero de lado 1 centímetro. Tal que Q está en el segmento AB. Ok, sí, es un triángulo equilátero de 1 centímetro. Si esto es 1 centímetro y esta es la altura del triángulo equilátero, entonces esto mediría la mitad, 0,5. Y ahí con Pitágoras podríamos calcularlo. Em, Igual, de todas formas, también hay una fórmula para sacar la altura de un triángulo equilátero, que sería el lado partido por la mitad multiplicado por raíz de 3. En este caso, como el lado es 1, sería raíz de 3 partido 2 la altura del triángulo. Y esto estaría mala. Pero si no se acuerdan de esta fórmula, pueden ocupar Pitágoras, que sería 1 medio al cuadrado más la altura que no la sé, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. El 1 medio daría 1 cuarto, lo paso restando, me quedaría x cuadrado sería igual a 1 menos 3 cuartos, 1 cuarto, que es 3 cuartos, y después aplicando raíz nos daría raíz de 3 partido raíz de 4, que es 2. Así que este está malo. El cuadrado APBQ de lado 1,5. Nuevamente podemos ocupar Pitágoras acá. 1,5 es 3 partido 2, 3 partido 2. Y la diagonal de un cuadrado es el lado del cuadrado por raíz de 2. Pero si no se acuerdan, bueno, en este caso sería la respuesta 1,5 por raíz de 2, y eso estaría malo. Pero si no se acuerdan, pueden ocupar nuevamente Pitágoras. 3 medios al cuadrado más 3 medios al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado.
Bueno, en este caso es raíz de 3 al cuadrado en teoría. Y nos quedaría que 9 cuartos más 9 cuartos debería ser igual a 3 y eso no es cierto. El siguiente, el rectángulo APBQ de lados 2 y 3. Y la diagonal es 5. Nuevamente podemos jugar Pitágoras y esto no va a dar. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado debería ser igual a 5 al cuadrado. Y eso no da. 2 al cuadrado es 4 más 9, 13. Y esto es 25. Y la D, que debería ser la correcta, dice que el cuadrado APBQ de lado 1 centímetro. Y bueno, en la pregunta B les dije que la diagonal de un cuadrado es el lado por raíz de 2. En este caso, si es 1 centímetro el lado, sería 1 por raíz de 2 y estaría correcta. Pero nuevamente acá se puede ocupar Pitágoras y habría que ver si 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 más 1, 2 y raíz de 2 al cuadrado es 2. Así que esto estaba correcto. Muy bien, sigamos. Ok. Dice, una fábrica de repisas usa escuadras triangulares para firmar sus repisas, como se representa en la figura adjunta. En la fábrica se siguen las siguientes reglas de construcción. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa. A ver. Ya. Este sería 2/3 del ancho de la repisa. 2/3 de todo esto. Ok. La hipotenusa de la escuadra debe medir el doble que su cateto que está en contacto con la repisa. La hipotenusa de la escuadra tiene que medir el doble. Ok. Esta hipotenusa acá, si esto mide x, esto debería medir 2x. Según esta regla de construcción, ¿cuánto debería medir el cateto de la escuadra que va adosado a la pared? Este, lo voy a poner y. Em, si la repisa mide un ancho de 30 centímetros. Ok, este ancho es 30 centímetros. Nos dijeron que el cateto que va en contacto de la repisa es 2/3 de esto. Así que mi x sería 2/3, las 2/3 partes de 30. Aquí nuevamente hay que simplificar el 3 con el 30. Me va a quedar dividiendo por 10, 1 y arriba 10. 2 por 10, 20. Así que x valdría 20 y la hipotenusa es el doble, así que me iría 40. ¿Y qué nos piden? El otro cateto. Ya, esto sería Pitágoras. Voy a dibujar la escuadra acá. Esto sería 20, esto sería 40 y nos falta sacar y. 20, 40. Y lo que hicimos antes, que sería cateto al cuadrado, 20 al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, 40 al cuadrado. Pasamos restando este 20 al cuadrado y nos va a quedar que y cuadrado es igual a 40 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. Y podríamos elevar al cuadrado. También podríamos factorizar por 20 al cuadrado. Eso también estaría bien. Pero si sacáramos los cuadrados sería 1600 menos 400. Eso nos quedaría 1200 y habría que sacarle la raíz a 1200. Raíz de 1200. ¿Dónde lo hago? Aquí. Em, 1200 es lo mismo que 12 por 100 y la raíz de 100 es fácil, es 10. Así que puedo sacar el 10 y me queda en la raíz el 12. Pero 12 también es 4 por 3, así que podríamos sacar el 4
que saldría de la raíz como 2. Nos quedaría 10 por 2, 20, raíz de 3. Y eso sería la solución. Ya, otra forma era factorizar esto. Factorizar por 20. O esto lo podemos ver acá. Esto es 20 por 1. 40 es lo mismo que 20 por 2. Y podríamos saber que y va a ser 20 por algo. Y ocupar estos valores en Pitágoras, que es un poco más sencillo. Porque sería, no sé, esto z. Z al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Y al final me va a quedar que z es igual a 3 raíz de 3. Esto sería 20 por raíz de 3. Sigamos. El 41. Para proteger una antena de 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar los cables P y Q desde la parte más alta de la antena, tal como se representa en la siguiente figura. Ok, para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? La parte más alta, o sea, deberíamos sacar em, esto, cuánto mide esto, esta hipotenusa y esta otra hipotenusa. Y nos dicen que el alto es 20 metros. Ok, acá tenemos dos triángulos que son rectángulos, así que nuevamente podemos ocupar Pitágoras con el 5 metros y el 20 y con el 12 metros y el 20 metros. Mm. Y acá también podemos factorizar, pero las respuestas están multiplicadas. Así que lo vamos a sacar por el camino sin la factorización. A este lo voy a llamar Q y a este P, y la respuesta tiene que ser Q más P. Ok, que tenemos los catetos, sería 5 al cuadrado en el triángulo de la izquierda, más 20 al cuadrado es igual a Q al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 20 al cuadrado es 400, y después tendría que sacar la raíz de eso. Así que 400 más 25 es 425, y Q sería raíz de 425. Vamos a ver P. P es la hipotenusa, así que sería P cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 12 al cuadrado más 20 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144 y 20 era 400. La suma es 544 y tendríamos que aplicarle raíz. Y eso. Entonces sería Q raíz de 425 más P raíz de 544. Ambos números se pueden descomponer y sacar cosas para afuera, pero si se fijan, la respuesta está expresada así. Así que con esto basta. Igual es bueno saber que se puede factorizar en el triángulo rectángulo antes de ocupar Pitágoras. Pero acá, ya que la ponían así, entonces teníamos que multiplicar todo nomás. La 42. En la figura adjunta, los lados del triángulo gris miden 3 y 9 centímetros. Ok, este largo mide 3 y el largo mide 9 centímetros. Se ha dibujado un rectángulo separado en X del borde del rectángulo gris, tal como se presenta en la figura. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? El perímetro en centímetros del rectángulo mayor. Ok, el largo de esto serían los 9 centímetros de la piscina más los bordes, que serían X y X. Así que esto sería 9 más 2X. Mientras que el ancho también tendría que sumar los bordes, que son X y X, y me quedaría que el ancho en total sería 3 centímetros más 2X. Y el perímetro sería sumar todo esto. Como perímetro es todo el borde, también tendríamos que
multiplicar por 2 el largo y el ancho y después sumarlos. O, o escribir todo y sumarlo. Pero yo voy a sumar largo y ancho y después lo voy a multiplicar por 2. 9 más 3 sería perímetro. 9 más 3 sería 12. 2x más 2x serían 4x. Y todo eso habría que multiplicarlo después por 2. Ya que el perímetro es 2 veces el largo, 2 veces el ancho. Y sería 24 más 8x. Y acá nos deberíamos fijar en las alternativas porque efectivamente está la alternativa de 2 por 12 más 4x. Eso puede ser un poco problemático porque no está completamente factorizado, sino que es solamente factorizado por 2, ya que esto yo también lo pude haber factorizado por 8. Así que cualquiera de estas tres opciones está buena. 8 por 3 más x, 24 más 8x, o la que estaba correcta, o la alternativa que ya estaba, que era 12 más 4x, todo eso por 2. Sigamos. La 43. Una empresa vende cremas para las manos en envases con forma de cilindros rectos de 20 centímetros de altura y distintos diámetros. Ok. En una promoción se decide aumentar en un 20% la capacidad de cada envase, manteniendo la altura de los envases cilíndricos. Ok, vamos a aumentar 20% la capacidad. Y la altura es de 20 centímetros, que la van a mantener. ¿Cuál de las siguientes funciones permite determinar el volumen de los nuevos envases en centímetros cúbicos? Con R el radio del envase sin promoción. O sea, R es el radio original. Vamos a sacar el volumen original. El volumen original de los frascos sería em, el volumen de un cilindro, está dado por el área basal del cilindro, o sea, área basal que es pi por r al cuadrado por la altura del cilindro, por h. Ya que nos dicen que em, el radio va a ser r, el original, al cuadrado, y todo eso por la altura que es 20 centímetros. Eso estaría en centímetros al final al cuadrado. Y nos dicen que a esto le van a aumentar un 20%. Así que lo que tendremos que hacer es lo que vimos en la parte 1, que sería multiplicarlo por 1,2. Lo mismo que poner 120 partido 100. Y eso, multiplicamos. Bueno, ya que puse 120 partido 100, voy a ocuparlo. Uno puede simplificar el 0 del 120 y del 100, también el 0 del 20 con uno de los ceros de acá, y nos va a quedar 2 por 12, y eso es 24. Así que tendríamos pi por r cuadrado por 24, que sería el volumen del nuevo producto. Y nos piden determinar el volumen. No nos piden, por ejemplo, ver cómo varía el radio, que quizá es un poco más interesante, sino que solamente el volumen. Y eso sería aumentarlo multiplicándolo por 1,2. Bien, es la B. Ok. 44. Para una cierta actividad se aconseja beber diariamente 1 litro de agua por cada 35 kilogramos de masa corporal. Ok. 1 litro por cada 35 kilogramos. Para una persona de masa corporal P, que tiene una botella de forma cilíndrica de diámetro 6 centímetros y altura de 20 centímetros. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de veces en un día que debe consumir el contenido de la botella llena de agua para cumplir lo que se aconseja? Ok, deberíamos sacar con la misma fórmula que vimos antes el volumen de agua que puede tener este cilindro, esta botella. Y tenemos que el diámetro es 6 centímetros, pero para la fórmula ocupamos el radio,
Así que vamos a ocupar el radio que es 3 centímetros, la mitad. Así que radio 3 centímetros. La altura también la ocupamos, que es 20 centímetros. Y tendríamos que el volumen de este cilindro, que era pi por radio al cuadrado por h, sería pi por radio al cuadrado, que sería 3 al cuadrado por h, que es 20. O sea, pi por 9 por 180. Pero hay que fijarse bien siempre en las alternativas. Y en la alternativa no están multiplicando los números. Tenemos pi por 36 por 20, pi por 36 por 20, pi por 9 por 20. Así que lo vamos a dejar así. Pero esto también era igual a 180 pi. Sigamos. Este es el volumen de agua que yo puedo consumir. Y nos dicen que tengo que beber 1 litro de agua por cada 35 kilogramos de masa corporal. Podemos hacer una proporción. Sabemos que por 35 kilos tenemos que beber 1 litro. Entonces la pregunta es, si yo peso P kilogramos, ¿cuántos litros tengo que beber? Y ahí paso el X multiplicando, el P multiplicando, y después voy a pasar el 35 dividiendo. Y me va a quedar que X, o la cantidad de litros que tengo que consumir, sería P por 1, que es P, partido 35. Esos serían los litros a consumir. Eso tengo que consumir, y para consumir eso, tengo una cantidad de 180 pi, y esto estaría en centímetros cúbicos. Ya, esto es importante porque el volumen que tengo que consumir, o sea, esto, la cantidad de litros que tengo que consumir, dividía la cantidad de litros que tiene esta botellita, sería el total de veces que tengo que consumir esta botella. Pero el tema es que están en diferentes unidades de medida. Esto está en centímetros cúbicos y esto está en litros. Ambas son medidas de volumen, pero tendríamos que cambiar alguna a la otra medida. Y no sé si el problema lo hice, pero no. Nosotros podemos hacer el cambio que queramos, pero nos tenemos que ajustar un poco a las alternativas. Ya, veamos las alternativas. La A decía P partido pi por 36 por 20. Ya, este 36 venía del diámetro elevado al cuadrado, así que este estaría mal. Igual que la B. En la C dividen a P por 35, igual que en la D. Y también lo dividen por pi por 9 por 20. Solamente que en la C lo multiplicaron por 1000 y en la D no. Y aquí está el detalle, porque hay que saber que 1 litro, esto es como típico en las bebidas, son el equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, en la C transformaron estos litros a centímetros cúbicos. Por eso pusieron P partido 35 por 1000 y tendríamos todo esto en centímetros cúbicos. Así que ahí tendría el volumen que tiene que consumir la persona y ya lo podemos dividir por el volumen que tiene la botella para sacar la cantidad de botellas que hay que consumir. Así que era la C. Bien, este problema era más largo, era un poco más enredado, y también está esa última trampa de que había que cambiar las unidades de medida. Y ahí hay que tener conocimiento de que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro, que es como típico en las bebidas. En las bebidas de medio litro ponen 500 cc, que es de centímetros cúbicos. ¿Cuál de las siguientes figuras dadas en las opciones se puede mover utilizando solo traslaciones? Ok, utilizar traslaciones es mover la figura tal cual está. Así que em, se tendría que seguir formando esta misma L o J. Y si se fijan en la alternativa B, se forma una L, esto es otra cosa, y la única que mantendría la forma sería la A, y esa es la alternativa correcta. Ahí sufrió una traslación.
Sigamos. La 46. En el plano cartesiano de la figura de la cuadrícula junta se tiene un punto de inicio al cual se debe mover 3 centímetros al este y 2 centímetros al norte. ¿Ya? O sea, vamos a hacer una traslación de ese punto, de este punto de inicio. Y luego trasladarse 5 centímetros al sur y 4 centímetros al oeste. Ok. Si cada lado de los cuadrados de la cuadrícula miden 1 centímetro, ¿cuál de los siguientes vectores representa el camino desde el punto de inicio hasta el punto final? Bueno, si se fijan, se mueve acá, trae las orientaciones de norte, oeste, sur, este, y nos dicen 3 centímetros al este, nos moveríamos de acá del menos 2,2 hasta acá, y 2 al norte, y estaríamos ahí. Ese punto sería el 1,4. Y luego nos moveríamos 5 centímetros al sur. O sea, pasaríamos acá y 4 centímetros al oeste, aquí. Y terminaríamos en este punto. Y nos dicen, ¿a qué se equivale estas traslaciones? Bueno, equivaldría a una traslación desde este punto hacia acá, que sería menos 1 en X y menos 3 en Y. Sería la B. Y lo otro es escribir esto también en vectores. O sea, el primer vector traslación, B1, sería 2 al este, 3 al este, que diga, y 2 al norte, ambos positivos. Y el otro vector sería 5 al sur, menos 5, 4 al oeste, no al revés. 4 al oeste y 5 al sur. Y sumamos estos dos vectores, nos da el menos 1, menos 3. Pero creo que haciendo los dibujitos acá era más sencillo, porque era fácil quizás confundirse como me pasó, de poner al sur como si fuera moviéndome de este a oeste. Sigamos, la 47. ¿Cuál de las siguientes imágenes tiene más de dos ejes de simetría? Ok. Los círculos tienen infinitos ejes de simetría y se fijan la alternativa C también tiene muchos ejes de simetría. Podría ser muchos cortes donde la imagen es simétrica. Por lo menos, bueno, esos 4 cortes. En esa libélula solamente tengo este. En la pelota de rugby solamente tendría este, si es que contabilizamos esa sombra. O si no la contabilizamos, también podríamos tener este. Pero igual serían dos. Y acá la figura está como en 3 dimensiones, pero uno debería tomarla como en 2 dimensiones, así que no podría ser ningún eje de simetría. O si fuera en 3 dimensiones, quizás tendría más de... Es que no, que ahí ya no... Serían planos de simetría. Bueno, la alternativa sería la C. Y recordar que en un círculo hay infinitos ejes de simetría. 48. A un punto P, el plano cartesiano, se le aplica una reflexión respecto al origen, ¿ok? Obteniéndose el punto Q. Ya, el punto P, reflexión respecto al origen, y se obtuvo Q. Y Q se traslada según el vector menos 2,3, obteniéndose R. Si las coordenadas de R es 5,4, ¿cuáles serían las coordenadas de P? Ok, vamos a pasar de P a Q haciendo una rotación de 180. Ah, no, una reflexión, es que es lo mismo. Una reflexión respecto al origen es como una rotación en 180 grados. Y de Q vamos a pasar a R, que ya lo sabemos, trasladándolo menos 2,3. O sea, si queremos pasar de R a Q,
deberíamos hacer una traslación, pero restando este vector. O sea, trasladándolo menos 2,3 menos 2,3. Y llegaríamos a Q, volveríamos a Q. Y notaría que Q sería 3, no, 5 es 5 menos 2 sería 7 y 4 menos 3 es 1. Este sería Q. Y luego a Q le tendremos que aplicar una reflexión respecto al origen para pasar de vuelta a P. Así que si lo reflejamos respecto al origen, eso sería reflexión respecto al origen. Sería cambiar los signos simplemente. Que harían menos x, menos y. Así que el punto P, que es el que buscamos, sería menos 7, menos 1. Bien. El siguiente, ¿en cuál de los siguientes cuadriláteros las rectas punteadas corresponden a ejes de simetría? Ok, ponen muchos acá. En el deltoide tenemos solamente un eje de simetría, ya que el otro no sería simétrico, debió haber sido así. En el romboide, no, esto no es un eje de simetría, el otro tampoco. Así que el rectángulo, no, el rectángulo no tiene esos ejes de simetría, sino tendría que ser así, como un deltoide para que fuera simétrico respecto a las diagonales. Los ejes que sí tiene son estos. Y el rombo sí. El rombo tiene todos sus lados iguales y además las diagonales son ejes de simetría. Así que esa era la correcta. 50. En la figura adjunta se representa una casa y un árbol con las respectivas sombras que ellos proyectan durante una hora específica del día. Y nos dicen, ¿cuál es el valor de X? Ok, este problema es bien típico y serían triángulos que son semejantes ya que sus ángulos son iguales. Así que podemos jugar proporciones. Y por ejemplo, la base del triángulo pequeño es 4 y está relacionada con la base del triángulo grande que sería x más 2. Mientras que la altura del triángulo pequeño sería x menos 10 y la altura del triángulo grande sería 7. Multiplico cruzado, me quedaría 4 por 7, 28 y tendría que multiplicar el x más 2 por el x menos 10. Ya, acá podemos llegar a un momento de decir voy a probar las alternativas y listo. En vez de multiplicar y factorizar y pasar el 28 restando, podemos probar que, por ejemplo, el 4 más 2 es 6, 4 menos 10 nos va a dar un número negativo, así que esa está descartada. El 12 más 2 es 14, 12 menos 10 es 2 y esta sería la alternativa correcta. Es un camino sencillo y que siempre deberían tener como enojo, ver si se pueden probar las alternativas. Y lo otro que se podía hacer era multiplicar uno por uno. X cuadrado menos 10x más 2x menos 20 es igual a 28. Y esta es una ecuación cuadrática, así que tendría que pasar todo por un lado. Me quedaría x cuadrado menos 10x más 2x es menos 8x. Y menos 20 menos 28 sería menos 48. Y habría que buscar números que multiplicados me dieran menos 48 y que sumados me dieran menos 8. Como la multiplicación es negativa, era un más y un menos, había uno positivo y uno negativo, y hay que ver múltiplos, o sea, divisores de 48. Y el 12 por 4 da 48, y 8 da 48. 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 48
como la suma era negativa, el mayor es el negativo. Así que este es 12 y este es 4. Y las respuestas serían con signo cambiado. X sería -4, que es imposible, y x2 sería 12 positivo, que es una distancia que es posible. Si la 50 es 12, pero es mejor probar antes, cuando ya avanzamos un poco en el problema. Lo mismo quizá acá. Quizá acá. Em, la retina es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo, similar a una tela donde se proyectan imágenes como se representa en la siguiente figura. Ok, hasta ahí no han dicho nada. Para estimar la altura t en que se ve un objeto, en la retina de un ojo se puede utilizar la relación de que t es igual a m por h. Tal que h es la altura real del objeto. Bueno, acá está h. Y m es esta medida con p la distancia en metros entre el objeto y el ojo. Ok. Si la altura real es de 2 metros. Ok, acá podríamos asumir que estos son triángulos semejantes, pero creo que no es necesario porque nos dan todo. Nos dicen que tenemos que la altura del objeto es 2 metros, o sea que h es 2 metros. Que la distancia está a 3,4 metros del ojo, o sea que p es 3,4 metros. Y nos piden qué altura tiene el objeto en la retina del ojo, o sea, nos piden t. Y ya tenemos la fórmula de t. T es igual a m por h. H ya sabemos que es 2 metros. Y además T nos dijeron que, o sea, M nos dijeron que es 0,017 partido P. Y bueno, H que ya sacamos que es 2 metros. Eso va a ser igual a T. P era 3,4 metros. Así que podríamos reemplazarlo ya. Y también vamos a adaptar un poco esto. 0,017 es lo mismo que 17 partido 1000. Tenemos los 2 metros y además P, que ahora lo podemos cambiar por el 3,4. Y 3,4 es lo mismo que 34 partido 10. Y acá podemos simplificar. Bueno, el 10 se puede simplificar con uno de los ceros de acá. Y nos quedaría 17 por 2, que es 34, partido 100 por 34. De ahí podríamos simplificar los 34 y nos queda un 1. Y sería 1 partido 100, la respuesta. Y eso en metros. Que es lo mismo que 0,01 metros. La B. Perfecto. Sigamos. La 52. Nos dicen, una persona apoya una escalera de 15 metros sobre una pandereta de 1,5 metros. Ok. Para poder llegar a cierta altura de un edificio, tal como se representa en la figura siguiente. Ok, la escalera es de 15 metros. Y nos preguntan, em, el punto de apoyo de la escalera, la pandereta está justo cuando completa los 2 metros. Bueno, aparece acá en el dibujo. ¿A qué altura de la pared del edificio llega la escalera que colocó la persona? Ya esto es un problema de proporciones. Mm, no está tan complejo en realidad. Porque esto es x, que es lo que nos piden, y nos dicen que acá es 1,5. Que lo podríamos pasar a fracción igual, pero si se fijan las alternativas están en forma decimal, así que lo vamos a dejar en forma decimal. Hay que hacer una proporción. Vamos a poner primero las alturas. 1,5 en la altura del triángulo pequeño. Al frente va a poner la altura del triángulo grande, x. Y la hipotenusa
del triángulo pequeño es 2 y la hipotenusa del triángulo grande es 15. Puedo pasar el 15 multiplicando y va a quedar 1,5 por 15 partido 2 es igual a x. Y acá hay diferentes formas de hacerlo. 15 por 15 es 225. Y luego solo tendríamos que dividir por 10. Pero otra también podría ser poner, vamos a hacer una fracción. 3 partido 2. Vamos a cambiar este 1,5 como 3 dividido 2. 3 por 15 es 45 y todo eso está dividido por 4. Y aquí tendríamos que dividir. 45 dividido 4, cabe una vez en el 4, nos sobran 0, bajamos el 5, cabe una vez. Y 4 por 1 es 4 y nos sobraría 1. Llegamos al final, así que ponemos una coma, ponemos un 10 y sería el 4 cae dos veces en el 10, me sobran 2, bajo otro 0 y quería el 11,25. Pero ya con el 11 estábamos en la respuesta que era correcta. Sigamos, el 53, que también es semejanza de triángulos. Carmen quiere saber la altura de su pieza y decidió colocar sobre una mesa que tiene una altura de 75 centímetros, una regla de 15 centímetros, ¿ok? La regla se posicionó de manera vertical a una distancia de 20 centímetros de la mesa, del borde de la mesa, de donde ella se puede apreciar el extremo superior de la altura de la pieza, como se aprecia en la figura adjunta. Ok, em, vamos a poner que esto es 15 centímetros, que es la altura de la regla. Este largo sería 20 centímetros. Tenemos que son 200 centímetros de largo desde esa altura de la mesa hasta acá. Y vamos a analizar el triángulo desde esta altura. Después tendremos que sumarle los 75 centímetros de la altura de la mesa. Y está prácticamente listo. Hay que hacer semejanza para sacar la altura de la pieza. Sería 15 centímetros, que es la altura. Va a ser igual a la altura de la pieza. El 15 lo parto por 20, que sería la base del triángulo pequeño, partido de la base del triángulo grande, que es 200. El 200 pasa multiplicando y me quedaría que 15 por 200 dividido 20, sean los ceros, 2 dividido 20 es 10, así que me quedaría 15 por 10, que serían 150 centímetros. Pero tendría que agregarle a este X la altura de la mesa, que serían 75 centímetros, y en total, ambas juntas, daría 225 centímetros, que sería la altura de la pieza. 2,25 metros. Perfecto. 53, vamos por la 54. Se realiza una encuesta a un grupo de personas sobre la cantidad de plantas que tiene cada una en su pieza. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda que la respuesta mayoritaria de los encuestados fue 3 plantas? ¿Ok? ¿Qué respalda que la respuesta mayoritaria es 3 plantas? O sea que la moda es 3 y está bien porque es la que tiene mayor frecuencia. Eso es lo que importa. La A dice porque hay 3 barras que llegan al mismo número. 3 barras que llegan al mismo número. No. Ah, ya. 1, 2 y 3. No, son nada que ver. Porque el tres tiene la barra más alta. Y eso sería. La barra más alta indicaría la frecuencia que más se repite.
Así que esa es la correcta. La C decía porque la diferencia entre la barra más alta y la más baja es 3. No, eso nada que ver. Porque la barra del medio tiene una frecuencia de 3. La barra del medio, nada que ver. No. La B. Aquí te pedían la moda y esa es la frecuencia que más se repite. Y en un gráfico sería la barra más alta, en un gráfico de barras. Em, a un grupo de personas se le consultó acerca de la cantidad de películas vistas el último mes. En la tabla adjunta se presenta la distribución de los resultados de dicha consulta. Si se agregan personas al grupo de manera que la frecuencia de todos los datos aumentara en un 20%. Ok, va a aumentar la frecuencia de todos los datos en un 20%. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de personas que hay finalmente en el grupo? Y acá han utilizado en toda la prueba mucho porcentaje. Y ahí vimos que un aumento sería 100 más el aumento, que en este caso es 20, partido 100. Y eso es 120 partido 100, que es lo mismo que multiplicar todo por 1,2. Ya que viendo las alternativas, están esas multiplicaciones de 1,2. Em, ¿Cuál sería la cantidad total de personas? Bueno, podríamos multiplicar la frecuencia nueva, f nuevo, por 1,2. Nos quedaría h por 1,2, 1,2 por h, el t también 1,2 por t, y tendremos que multiplicar 1,2 por 200 y 1,2 por 50. Bueno, el 20% de 200, una cosa que podrían tener siempre en ojo en porcentaje es sacarle un cero a esto y obtener el 10%. Por ejemplo, el 10% de 200 es 20, que es quitarle un cero. El 10% de 50, que es el que está acá abajo, es 5, que es quitarle un cero. Entonces el 20% de 50 es el doble de esto. Sería el 20%, sería 10 en este caso, y el 20% de 200 sería el doble del su 10%, que sería 40. Así que aquí sería 200 más 40, 240, y 50 más 10, que sería 60. Y estos son los únicos números que se pueden sumar, que nos daría 300. Y la alternativa correcta es la A. Pero la A, obteniendo esto, ya podemos descartar todas las demás. El 1,2h más 1,2t, ya sabríamos que es eso. Otra forma también era haber sumado el 200 y el 50 y sacarle el 20% a 250, que era 50. Ya. La 56. Ya nos quedan 10 preguntas solamente. Con la información recolectada en un estudio sobre el consumo de legumbres en un país, se construyó un gráfico en el que se presenta el porcentaje de la población que consumió legumbres al menos una vez por semana durante los años 2018 y 2019 y 2020. Legumbres, ya esto es importante, es al menos una vez por semana. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Bueno, si se fijan, en el 2018, 47% consumió al menos una semana. Después fue aumentando a 72% y después a 90%. Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de esto. El gráfico es incorrecto porque los porcentajes de consumo en las barras no suman 100%. No, porque son periodos distintos. Entonces, estaba mezclando ahí peras con tomates. La comida favorita de este país son las legumbres, puesto que en el año 2020 el 90% de la población consumía, no, porque no sabemos cuánto consume la población de otros productos. Por ejemplo, pan, quizás el 99 o el 100% de la gente consume por lo menos una vez a la semana pan. Así que no. En el 2021, más del 90% de la población consumirá legumbres al menos una vez por semana. Esto se acercaría más a algo que se podría deducir, porque esto va en aumento, pero va siempre en tasas decrecientes. Primero se pega un salto alto, después se pega un salto más bajo, así que podría aumentar, eso es verdad, el 2021, pero podría que no, podría que bajar incluso.
No sabemos, no tenemos suficiente información, pero esto es lo más correcto hasta ahora. Él dice, el gráfico presenta que la población de este país ha aumentado en forma sostenida el consumo de legumbres durante los años de estudio. Y sí, eso se podría inferir de esto. Eso se podría deducir porque está por lo menos consumiéndose más una vez por semana. Ahora, no tenemos ciencia cierta del consumo total, porque solamente lo que se consumió una vez por semana. Por ejemplo, este 43% a lo mejor consumía 5 veces por semana. Y cambiamos este consumo de 5 veces por semana a un 90% que consume solamente una vez. Y ahí el consumo total disminuyó. Pero lo que nos indica este gráfico es que probablemente el consumo de legumbre esté aumentando. Así que sería la D. 57. En el gráfico de la figura adjunta se presenta la cantidad de goles que tuvo a favor y en contra un equipo de fútbol en los 4 partidos jugados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ok, tenemos los goles a favor, que son la barra blanca y la barra rayada, goles en contra. Por ejemplo, el primer partido metieron 2 goles y le metieron un gol, así que ganaron 2-1. En el segundo perdieron 0-2. En el tercero ganaron 3-2. Y en el cuarto ganaron 2-1 nuevamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En total, en los 4 partidos se hicieron 7 goles entre los equipos que participaron. No, metieron muchos más goles. Solamente en este partido metieron 5 goles. Acá 8 y ya son más de 7. El siguiente. ¿El equipo ganó más partidos de lo que perdió? Sí, ganó 3 y perdió uno. En todos los partidos el equipo hizo goles, no hubo un partido que hizo 0 goles. La mayor diferencia entre los goles a favor y los goles en contra fue en el tercer partido. No, fue la misma diferencia en el primero, en el segundo, en el tercer partido. eh, a favor. Y en contra, o la mayor diferencia sería la del segundo partido, que fueron 2 goles. Así que la B. Los resultados de las dos primeras pruebas de matemáticas de Esteban son un 5,3 y un 5,9. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes notas es la mínima que debe obtener Esteban en la tercera prueba para que su promedio sea de al menos 5,9 en las 3 pruebas? Ok, esto es un promedio. Y la fórmula del promedio es sumar todas las notas. Acá sería 5,3 más 5,9 más una nota que no conozco, que la voy a llamar X, y dividirla por el total de notas, que sería 3. Y esto queremos que nos dé un 5,9. Ok, podemos pasar multiplicando el 3 y nos da 3 por 5,9. Y luego tendremos que pasar restando estas notas, el 5,3 y el 5,9. 5,3 más 5,9 es eh, oh, 11,2. Y eso lo vamos a pasar restando al 3,59. Ya, 3 por 6 es 18 y le resto 3 décimas, 17,7. Y le paso restando el 11,2 y nos daría 17 menos 11, 6,5. Eso. Eso para que nos dé exacto el 5,9. Bien. Otra forma de verlo es... No, yo creo que esa es la mejor forma, por lo menos en mecánica, pero también hay otra forma que es lo primero que yo pienso cuando sacan promedio. Tenemos un 5,3, tenemos un 5,9 y tenemos otra nota y tengo que llegar a un promedio de 5,9. Entonces, esta nota no me está aportando nada, está quedándose quieta porque es la misma nota del promedio final. Así que yo este 5,3 lo tengo que empujar para adelante.
¿Cuántas décimas le tengo que sumar? Le tengo que sumar 6 décimas. Así que la siguiente nota debería tener 6 décimas más que 5,9. O sea, un 6,5. Es una forma más rápida de hacerlo, pero es algo que deberían haber practicado antes. De hecho, esta pregunta igual podría haber sido un 6,4, porque ahí promediaría 5,96 periódico, que podría ser un 5,9. No sé. Pero igual, no te dan esa opción. Sigamos. 5,9. Los trabajadores de una empresa tienen tres tipos de sueldos según su puesto de trabajo. Hay N trabajadores con un sueldo de 800.000, M trabajadores con un sueldo de 500.000 y W trabajadores con un sueldo de 1.100.000. ¿Cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el promedio, el equipo Rita, de los sueldos de todos los trabajadores de esta empresa? Ya, súper buena esta pregunta, juntándolo con la anterior, porque ahora vamos a sacar un promedio, pero de datos que están agrupados. Todo típico que estaba en tablas, que ponían el dato, en este caso sería 800.000, 500.000 y 1.100.000. Y las frecuencias, que son N, M y W. Ya, ok. Para sacar el promedio deberíamos multiplicar 500 por N, porque eso nos va a dar la suma de toda la gente que gana 500.000. O sea, 500, 800 por N. Así que, por ejemplo, la alternativa C y D estarían correctas. Sería 800 por N. Y eso lo sumamos por todo el monto total de los que ganan 500.000, que sería 500 por la cantidad, que es M, por 1.100.000 por W, que sería la cantidad de gente que gana W, que gana 1.100.000. Y eso hay que dividirlo por la frecuencia total, que en el fondo es la suma de todos los trabajadores. Así que la alternativa correcta es la D. Aunque parezca fórmulas distintas a la de arriba, realmente es lo mismo. Solamente que esta es una forma rápida de sacar la suma total de de todos los sueldos. Y eso lo hacemos porque aquí podrían ser 100 trabajadores, 1.000 trabajadores, así que es una forma fácil de calcular el promedio y no ponerse a sumar 800 más 800 más 800 y así. Ya. En el diagrama de cajón adjunto se presenta la distribución de los tiempos de un grupo de 100 personas. Ok, son 100. Se logró mantener en postura de sentadilla con la espalda apoyada en la pared de un gimnasio, en un gimnasio. Ah, ok, el tiempo en segundos. Las instructoras del gimnasio garantizan que después de tomar el entrenamiento básico por una semana, las personas cuyos tiempos son menores al segundo cuartil, ok, tiempos menores al segundo cuartil, aumentarán su tiempo en 30 segundos. Y el resto de las personas aumentarán el tiempo en 15 segundos. Ok. Si estas 100 personas toman el entrenamiento y la promesa de las instructoras es efectiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera luego de una semana de entrenamiento? Ok, hay que entender el gráfico de caja y bigote y el bigote sería el dato mínimo. Así que 15 es el que menos aguanta, o los menos que aguantan, aguantaron 15. Y 70 es el que más aguanta, el máximo, o los que más aguantaron. Y acá el 25 sería el cuartil 1, el 30 el cuartil 2, que es la mediana, y el 46 sería el cuartil 3. Así que aproximadamente el 50% de las personas aumentaron su tiempo, van a aumentar su tiempo en 30 segundos. Y el resto va a aumentar su tiempo en 15 segundos. Los menores del segundo cuartil, ya, perfecto. Em, exactamente dos, ya vamos a ver las alternativas. Pero si siguiéramos, tendríamos que, por lo menos en el bigote, cambiar este 15, aumentarlo en 30 segundos. Y haría en 45 el dato mínimo. Este 25 también tendremos que aumentarlo
Y el máximo también, el máximo sería 75 más 70 más 15 sería 85. Bueno, y ahí tendríamos la caja. Y ciertas deducciones que no podemos sacar ahora que lo veo, porque hay elementos de este cuartil que aumentan en 30 segundos y personas entre el cuartil 2 y el cuartil 3 que aumentan 15 segundos. Entonces las personas del cuartil 2 entre el cuartil 1 y el cuartil 2 podrían pasar algunas personas del cuartil 2 y cuartil 3. Pero vamos a ver las alternativas primero. ¿Exactamente dos personas duraron más de 60 segundos? No. De hecho, aquí podrían haber 25 personas, que si le sumamos los 15 segundos adicionales, podrían haber 25 personas que están durando más de 45 más 61. Más de 61 segundos. O más de 60 segundos. Así que estarían malos. A lo más tres personas duraron más de 30 segundos. A lo más no. Eh, Pueden ser muchas más. De hecho, ahí ponía que podían ser 25 incluso. A lo menos 25 personas duraron más de 60 segundos. A lo menos 25 personas duraron más de 60 segundos. Al menos. Ok, la vamos a dejar stand-by. Exactamente 50 personas duraron más de 60 segundos. No, no, sería la correcta la D, la sequía. Ya, pero acá el cuartil uno deberíamos moverlo también 30 segundos y llegarían a los 55 segundos. La mediana también se podría correr. Si le sumo, no, la mediana no tengo certeza dónde va a quedar. Pero el cuartil 6, el cuartil 3 sí, sería en el 61. Y acá nos dicen que 25 personas duran más de 60 segundos, estaría correcto. Porque al menos 25 hay aquí, en el cuartil arriba del segundo 60. Bien, por lo menos 25. Y podrían haber más porque está agarrando parte del cuartil, entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Está agarrando parte de la caja. Así que podrían haber muchas más personas. Eh, Incluso casi 50. Pero 50 exactamente, no. Ya estaba más confuso por el hecho de que habían personas entre el primer cuartil y el segundo cuartil que van a pasar a las de que estaban antes en el cuartil 2 y cuartil 3. Por ejemplo, una persona que se demora 29 segundos, si mejora 30 segundos va a pasar a 59 segundos. Mientras alguien que se demora 30 va a pasar a 45. Entonces, eso era como lo extraño. Pero los límites de la caja sí los podíamos sumar. Sí. Ya, sigamos. 61. En la tabla adjunta se presenta la distribución de las edades de un grupo de 150 personas. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20 de las edades? Ok. Para sacar el percentil 20, primero necesitamos sacar la posición de ese percentil 20. Y nos dicen que el total es 150. Así que podemos tomar el total de datos, dividirlo por 100 y multiplicarlo por el percentil que estamos viendo, que en este caso es el 20. Son 150 personas, así que sería 150 partido 10 por 2. Y la posición sería el 30º dato. Y eso lo tenemos que buscar en la frecuencia acumulada. Y en la frecuencia acumulada tendríamos 12, 36 y aquí estaría el dato 30, el 30º. Así que
sería en 30 a 35. Veamos la siguiente. 62. En la siguiente tabla se presenta la distribución de puntaje obtenido en una prueba de matemática por todo el estudiantado de primero medio en un colegio. Si se realiza una prueba recuperativa para los estudiantes que tuvieron bajo el percentil 40, ¿cuántos estudiantes podrán optar a esta prueba recuperativa? Ok, tenemos que sacar cuál es el percentil 40. Son 200 estudiantes. Primero deberíamos sacar la posición de ese percentil. La posición del percentil 40 estaría dada por el total de datos partido 100 por 40. Aquí el total de datos es 200. Si lo divido por 100 me va a quedar 2. Y por 40 sería el 80º dato. Y eso tenemos que buscar en la frecuencia acumulada, igual que en el ejercicio anterior. Eh, Aquí llegan al 30, al 75 y acá estaría el 80º dato. Así que ese sería mi percentil 40. Percentil 40 sería igual a 30. Así que percentil 40 es igual a 30 puntos. Y nos preguntan cuántos estudiantes podrán optar a la prueba recuperativa. Tendremos que buscar cuántos estudiantes tuvieron bajo los 30 puntos. Y serían los que obtuvieron 10 puntos y 20 puntos, que en total serían 75. Así que es la B. Barco. 63. Se consultó a un grupo de 50 personas acerca de su sabor favorito de cierto tipo de helado. En la tabla adjunta se registraron los resultados obtenidos. Ok. Si se elige una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su sabor favorito sea de vainilla o de frutilla? Ya cuando te dicen o, eh, sería una adición de las probabilidades. Pero aquí, si nos fijamos, vainilla es 9, frutilla es 6, así que las opciones que me sirven son 15. Y el total de opciones sería, bueno, acá tenemos 15, más 15 es 30, más 20 es 50. Son 50 personas. Y bueno, acá lo decía. Así que la probabilidad de sacar vainilla o frutilla sería 15 partido 50. Que simplificándolo, por 5 nos da 3 partido 10. Bien. Y las últimas dos preguntas. Nos dicen, una caja contiene 6 tarjetas, todas del mismo tipo. Y en cada una de ellas hay una palabra escrita. Las palabras escritas en 4 de las tarjetas son eh, clase, sol, temprano y león. Ya tenemos 4 palabras. Clase, sol, temprano y león. Se sabe que al extraer al azar una tarjeta, y nos faltan 2 tarjetas, de la caja, la probabilidad de que la palabra escrita en ella tenga al menos 3 vocales es 2/3. Ok, nos faltan 2 palabras todavía. Pues sabemos que la probabilidad de que tenga 2 vocales sería 2/3. Así que, como está dividida por 6, X va a ser la cantidad de palabras que deberían tener 2 vocales, o menos de 3 letras vocales. Bueno, acá se nota al tiro que son 4 palabras. En realidad, no es necesario hacer una ecuación. Son 4 palabras y tenemos que ver cuáles cumplen esto. Clase lo cumple, sol lo cumple, león lo cumple y temprano no. Y necesitamos una palabra más que lo cumpla y otra que no lo cumpla para mantener la proporción de 4:6, que es 2/3. Por ejemplo, vaso red, no, porque ambas cumplen tener menos de 3 vocales. 5 y 6, lo mismo, no. Cuadrilátero y canto, sí. Y las últimas no, porque cumplían más de 2 vocales ambas. Así que la alternativa correcta era la C.
Esta era más fácil, era cosa de entender lo que estaban pidiendo. Y la última. Se lanzan tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Al menos un sello. Hay distintas formas de hacer esto. Em, Podemos ver que la probabilidad de obtener un sello o más eh, sería la probabilidad de obtener, o sea, sería uno menos la probabilidad de obtener solo caras. Cara, cara, cara. Y obtener una cara es un medio em, por un medio por un medio. Así que sería uno menos un octavo, que sería 7 octavos. Pero creo que esto quizá un poco más enredado. Lo otro que es más didáctico es sacar el diagrama del árbol con caras y sellos y solamente va a haber un camino que no me sirva. Bueno, estos son equiprobables, así que cara sello, cara sello, cara sello, cara sello. Y me sirven todos los caminos. Me sirven em, todos menos cara, cara, cara. Pero cara, cara, sello me sirve, tiene un sello. Cara, sello, cara, me sirve. Cara, sello, sello, me sirve. Este sello ya al tiro me sirve. Así que de estos 8 caminos posibles, solamente me sirven, o sea, me sirven 7. Así que sería también 7 octavos. Y eso sería. Así que ahí estaría la prueba resuelta. Faltaría hacer la MOS, que estaría subida ya, yo creo, la próxima semana. Y también voy a resolver la prueba de física. Así que si les sirvió el video y si te gusta, dale like al video. Y si te tinca información como esta o vas a dar la prueba el próximo año, podrías también suscribirte para ver todos estos videos de clases. Ya, ya chicos, que estén muy bien. Chao, chao.